Fuerte llamado de atención para América Latina. El informe de competitividad del Foro Económico Mundial evidencia la falta de políticas en pro del desarrollo regional. Luego de 2 años de recesión en muchos países latinoamericanos, finalmente se espera que el Producto Interno Bruto crezca 1% en 2017. Sin embargo, la leve mejoría pues se contrasta con las grandes brechas a nivel institucional en infraestructura, entorno macroeconómico y preparación tecnológica, claves para avanzar hacia el ofrecimiento de servicios de valor agregado y no depender de las materias primas. Nicolás Albertoni, analista internacional y experto en temas políticos y económicos, nos acompaña desde Los Ángeles, California. A esta hora, Nicolás, un placer que estés nuevamente con nosotros. Bienvenido. Bueno, un gusto saludarte, Carlos, como siempre, y bueno, para analizar este tema tan importante como la competitividad en América Latina. Nicolás, precisamente quiero empezar por el tema de competitividad. Llevamos ya varios años escuchando que la década dorada de América Latina se acabó y que lo que realmente afectó a nuestros países fue el cambio de la dinámica económica hacia el éxito del servicio de valor agregado y no tanto de los commodities. Pero la pregunta de hoy es, ¿cómo revertir ese aspecto? Sí, un tema clave para comprender estos procesos es que en realidad ahora estamos sufriendo las consecuencias de años pasados, ¿no? Es decir, uno ve que América Latina no supo traducir el crecimiento económico en los tiempos del commodity boom en desarrollo, es decir, porque crecimiento económico por sí solo, pero si no se lleva de forma transparente, de forma buena, a la infraestructura del país, a la educación, de nada sirve, solamente crecimiento económico, pero mal invertido. Entonces, dicho de forma fácil, es como quien recibe un buen salario mensualmente, pero no lo sabe administrar. América Latina en los últimos años ha padecido eso. Después, bueno, vino la crisis internacional, hubo una retención un poco de los crecimientos económicos, y hoy en día América Latina empieza a ver que su crecimiento no es tan bueno, porque de alguna forma no ha tenido una buena inversión en temas claves para el país. Infraestructura, educación, obviamente que no son, hay casos diversos. América Latina, si comparamos con otros países, con otras regiones, tenemos a los mejores a veces en las listas de rankings y a los peores en el mundo. Entonces es muy difícil generar una igualdad hacia el desarrollo. Ya que hablas de infraestructura, por ejemplo, en Ecuador se critica mucho que durante el gobierno de Rafael Correa se invirtió en carreteras, en grandes obras, y al final parece que el país quedó totalmente endeudado. ¿Cómo balancear, Nicolás, la inversión y el cuidado nada más de las finanzas? Sí, bueno, eso es un gran tema, porque uno puede construir puentes y puentes, pero si no tiene una educación sólida, la gente no va a tener autos para pasar por esos puentes, dicho de forma muy fácil y básica, quiero decir, ¿no? Entonces, es verdad que a veces en los fondos y en las estrategias de inversión pública, a veces, bueno, uno pone la palabra infraestructura y todo parece fantástico, pero si no resolvemos problemas más básicos hacia el desarrollo, se hace muy complejo, porque, repito, de nada vamos a usar los puentes si no tenemos una sociedad educada y que vaya avanzando, incluso también la infraestructura sustentable, que es el gran tema de los últimos años, ¿no? No una infraestructura que se crea por crear y se pone cemento por poner, sino más bien dónde se hace, cómo se hace y si realmente favorece al desarrollo de ciudades, ¿no? Yo creo que el caso de Ecuador, además de claramente ser un país en el que vemos que el perfil de la inversión pública no fue estratégico, también hay un tema de transparencia de procesos, ¿no? de no credibilidad de muchas veces el sistema político, que hace de que los fondos que se inviertan, uno siempre de alguna forma siempre generan desconfianza en cuánto impacto pueden tener de alguna forma, y si no son arreglos al final del día para que bueno, algunos empresarios se beneficien de la construcción de un determinado puente, vamos a decir, ¿no? Nicolás, tengo una duda. ¿La relación entre corrupción y el decrecimiento es determinante? Vamos a analizar, por ejemplo, el caso de Brasil, que es bien particular porque en el índice de competitividad se resalta precisamente el impulso de su economía, a pesar de haber atravesado por la peor crisis institucional de su historia reciente. ¿Cómo la ves tú? Bueno, si uno ve incluso ahora el índice de competitividad global del World Economic Forum, incluso Brasil crece un punto. Si uno lo ve en competitividad, crece un punto. Pero hay un factor ahí en la corrupción, de que si la corrupción por sí misma obviamente es mala, pero si las instituciones públicas muestran
una respuesta a eso muestra que una justicia activa, independiente, eso se puede traducir también en una oportunidad de alguna forma para mostrar que las instituciones están sólidas. Incluso lo que recoge el último índice sobre Brasil, ese punto a favor, vamos a decir, es el lado positivo, vamos a decir, si así se podría decir, de la corrupción. Es que la justicia supo actuar y los que están presos, de alguna forma, muchos de ellos ya lo están yendo o están siendo ajusticiados. Pero claramente, cuando hay corrupción y a su vez se le suma, como pasa en muchos países de América Latina, que no hay una institución política, no hay una institución judicial que para eso y se muestra independiente, es todo un caos. Ahí es donde la corrupción de alguna forma termina por desarticular todo, porque saca a relucir que la institución judicial tampoco sirve, ¿no? ¿Tu recomendación para los países latinoamericanos deben mirar más hacia Europa, teniendo en cuenta la situación del viejo continente, o aferrarse a intentar afianzar relaciones de comercio con Estados Unidos, ahora bajo el mandato de Donald Trump? Bueno, sí, para América Latina la diversificación del comercio es fundamental, el peso del comercio en la región, interregión, sigue siendo muy elevado. También otro gran factor, Carlos, que es la integración. Nosotros tenemos hoy en América Latina cerca de unos 33 acuerdos comerciales. Sucede que esos 33 acuerdos comerciales tienen muchas veces normas diferenciadas entre sí. Quiere decir que de alguna forma en las normas de origen, vamos a decir, son diversas entre ellos. ¿Eso qué genera? Que es muy difícil generar una integración conjunta para sumarnos a las cadenas de valor, por ejemplo. Es decir, es muy difícil que se pueda construir una parte del automóvil en Brasil y que después vaya a Ecuador y se termine de construir en Colombia, porque estamos muy desarticulada esta integración que tenemos. Entonces, una forma de ser más competitivo es pensarnos integrados regionalmente de forma inteligente, no solamente avanzando en acuerdos y grandes nombres bolivarianísticos, sino avanzar claramente en una integración comercial inteligente. Otro factor, que yo creo que esto es un capítulo aparte, es cómo innovar y generar por lo menos una difusión positiva de lo que está haciendo los grandes cambios en el mercado de trabajo. Es decir, la robótica se viene con una fuerza, que esto no lo estoy diciendo nada de nuevo, es lo que está pasando en el mundo, y uno ve que la retórica en América Latina es en contra de eso. Uno escucha en países, lamentablemente como Uruguay, a veces el plano sindical, que dicen que hay que poner más impuestos a las empresas que se roboticen porque están sacando trabajo. Eso va totalmente en contra del mercado. Es decir, ¿por qué no pensamos justamente en cómo esa mano de obra, que es verdad, se puede perder, puede de alguna forma ser complementaria a la robotización y al avance de la automatización en la que vamos, ¿no? Es decir, cómo congeniar esa retórica. Entonces, estas 10 variables, además de muchas otras, son las que elegiría de forma rápida para de alguna forma lo que nos arrojó este índice de competitividad global. Nicolás, no quiero despedirte sin tocar el tema del emprendimiento, porque en este informe sobre competitividad se hace un llamado al apoyo de la creación de empresas. Y te pregunto, ¿crees que la burocracia en América Latina dificulta mucho que se avance precisamente en este sentido? Sí, eso es un tema muy importante, Carlos, porque fíjate que la agilidad para formar los negocios y para crear un negocio en América Latina es muy diversa. Tenemos de los mejores países, de nuevo, del mundo y hasta los peores, en cuanto a que no solo se traba por burocracia, sino por corrupción también, que eso es muy malo. Entonces, el Doing Business, por ejemplo, del Banco Mundial lo muestra claramente, la diversidad y la dispersión de modelos que tenemos, que era lo que tú mencionabas. Entonces, sobre ese punto, primero lo central es que hay como un círculo vicioso, de que a veces la burocracia que se genera es más grande porque hay una desconfianza también grande de parte de los países a la corrupción interna que hay. Entonces, al final del día todo empieza y termina con empezar a corromper esta corrupción que tenemos en la región, para generar confianzas mutuas. Un empresario que quiere crear y un país que quiere recibir empresarios para tener más mano de obra. Es decir, es una confianza mutua, que cuando la corrupción está en el medio, se corta esa comunicación. Entonces yo creo que ese es el gran debe que tiene América Latina. ¿Y cómo se soluciona la corrupción? Bueno, eso es un capítulo aparte, pero claramente con instituciones más sólidas, con multas más caras a quienes cometen errores, y siempre de alguna forma haciendo ver a la sociedad que pagan quienes no cumplen. Sí, y ojalá que cumplan y que se den esas sanciones como tal, que no se ven mucho precisamente del este lado del mundo. Quiero agradecer a Nicolás Albertoni, analista internacional y experto en temas políticos y económicos, por haber estado estos minutos con nosotros aquí. Nicolás, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Es un gusto para mí y seguimos en contacto.